De las redes sociales, buenos días. En nombre de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero de la región Centro-Istmo Peninsular, le damos la bienvenida a esta transmisión simultánea de la sesión abierta que estamos haciendo, sobre todo desde el punto de vista temas técnicos. Tenemos pues, a los diversos integrantes de la comisión presentes, faltarán algunas personas, pero se irán sumando en el camino y si no, bueno, nosotros tenemos el quórum suficiente para sesionar y estar gustosamente con ustedes. Mi nombre es Néstor Gabriel López, presidente de la comisión. Invitaría a nuestros amigos miembros de la comisión a que se presenten y de qué coloquio nos lo representan también dentro de la región Centro-Istmo Peninsular. Por favor, Roberto, y luego cedes la palabra a quien guste. Gracias, presidente. De mi parte, soy Santiago Cárdenas, pertenezco al Instituto Mexicano de Contadores Públicos Chiapanecos y laborando ahora en estos trabajos de la región Centro-Istmo Peninsular como secretario. ¿Le gustaría también presentarse contadora Agustina Cruz? Tu audio, Agustín. Sí, disculpas. Mi nombre es Agustina de la Cruz Camijangos y formo parte de la comisión representando al Colegio de Ciudad del Carmen. Buenos días, mi nombre es Giancarlo Díaz Torres y pertenezco al Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco. Muy buenos días. Perdón, buenos días, mi nombre es de Chiapas, a sus órdenes, integrante de la comisión. Gracias. Mario. Buenos días, amigos. Mario Lara Velázquez, representando al Colegio de Contadores Públicos del sur de Veracruz. Buenos días. Ivonne, perdón. Buen día a todos. Mi nombre es Ivonne Gamboa Marrufo, representando al Colegio de Contadores del Estado de Yucatán. Reina, por abarcar a las mujeres primero. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Reina Cruz. Soy integrante del Colegio de Contadores de Yucatán y estamos aquí como integrantes de la región peninsular. Mucho gusto. Alex, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Ponce, soy integrante del Colegio de Contadores Públicos de Puebla y, bueno, perteneciente también a esta comisión regional de PLT. Rutilio. Buenos días a todos. Segundo Rutilio Argüello Padilla, del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, participando con esta comisión regional. Pues qué amable todos. Vamos a dar inicio a esta charla que le hemos llamado comentarios de actualidad en materia de prevención del lavado de dinero. En realidad es una charla que trae consigo un propósito meramente ilustrativo de algunos aspectos que de una u otra manera se han vertido en las recientes fechas. Por tomar una temática generalizada, queremos presentar una visión global de lo que este delito que lacera las economías, el sistema financiero, como vamos a ver más adelante. Alex, te pasé la anfitrionía, no sé si ahora en este ping-pong de camaradería para exponer, me la puedas pasar para que yo pueda presentar algo que se ha circulado mucho en redes sociales. De hecho, Alejandro Ponce también tiene sus propios medios de comunicación y lo ha externado, y eso es propio del estudio de esta comisión en materia de prevención del lavado de dinero, pero también esta comisión, decirles que tiene un alcance en materia de combate al financiamiento del terrorismo y también anticorrupción. En próximas sesiones hablaríamos del tema de corrupción vertido en el TEMEC como un espacio, vaya, para retroalimentar a las personas que inicialmente requieren de esta información y que en un momento dado pues les va a ser útil, ¿verdad? Voy a presentar algo que inicialmente me autorizó el doctor Zenón, quien tiene una dirección dentro de la Banca Central de Argentina respecto al tema de lavado de activos, como es conocido en la REBOT allá en Argentina. Y aún con esta referencia, quisiéramos en un momento dado referir que medir exactamente el tema del lavado de dinero es imposible. Digo, porque si lo mides es porque lo tienes controlado. Entonces, es claro que
que hay unas estimaciones al respecto desde el punto de vista internacional que nos dan una pauta para nosotros entender la dimensión de lo que estamos hablando, por qué nos afecta y por qué en un momento dado nosotros, es un tema de cultura. De aquí poner sobre la mesa un tema de criterio prudencial, pero también un tema donde eventualmente pudiéramos hablar de aspectos de esas como indiferencia que pudiéramos tener nosotros en materia de lavado de dinero. Esa indiferencia, decir, ¿sabes qué? A mí si me vienen a comprar en efectivo, le vendo y es su problema de dónde sacó el dinero. Ese ambiente es justamente lo que queremos contrastar con la presentación que muy generosamente nos permite compartir el doctor Zenón, porque propiamente son todas filminas de él, excepto una que circula en redes sociales y que finalmente, bueno, quisiera yo ponerles también aquí en su a disposición. No sé si alcancen a ver mi pantalla. Lo voy a presentar, valga la redundancia, en modo presentación de PowerPoint para que ustedes puedan vislumbrarlo de manera adecuada. Y voy a asumir que todos la ven. Voy a asumir que todos están viendo mi pantalla y que inicialmente voy a tratar de replicar algunos de los comentarios que hizo en este, insisto, de Círculo de Estudios de Conocimientos Tributarios Latinoamericanos. Si bien es un tema de tributario, evidentemente hay una relación muy lineal, con una alta correlación, vaya, con el tema del lavado de dinero. Bien, pues miren, esta nota no es de él, es la única lámina que yo la bajé de una red social, LinkedIn, que estuvo circulando porque justamente cuando hablamos de la etapa de estratificación o ocultamiento de los dineros en materia de lavado de dinero, tenemos que vislumbrar por qué los países de repente generan una ventaja competitiva o quieren esclarecer sus índices, elevar sus índices de competitividad a través de una ventaja que evidentemente no es competencia leal. ¿Y cómo es esto? Pues a través del tema de los impuestos, justamente. En el tema de los impuestos y los que más tenemos en un momento dado con el punto de la inversión extranjera directa, en Latinoamérica se estaba presentando este ambiente de beneficios para los principales países o territorios que en un momento dado conforman estados de la Unión Americana, como puede ser Puerto Rico y algunos otros territorios. ¿Y quiénes son los que más pierden? Y justamente chequen esa connotación. Los que más pierden prácticamente podríamos decir que podría ser la escala de nivel de economía de las 4 principales en Latinoamérica, lo cual es muy evidente que la lucha por el dinero en economías emergentes, pues es, dijéramos, la manzana de la discordia. En este punto, y no voy a hablar mucho de cibercrimen, porque nos va a tocar Reina una pincelada, ¿verdad?, de lo que implica el cibercrimen con este ambiente de confinamiento. Pues, ¿cómo está visto en un momento dado el tema de elevación fiscal que eventualmente, hablamos de paraísos fiscales, genera estos flujos de dinero? 3.2 billones de pesos, casi, bueno, más del 4% del Producto Interno Bruto global, lo cual es sustancialmente importante si consideramos que mucho de este tema, del tema fiscal, está vinculado, y aunque no hay dijéramos, una correlación directamente con el crimen organizado, y estamos hablando de que el crimen organizado es esa faceta antisocial que podamos tener, o que las personas puedan tener con respecto de otras, ese terrorismo que se puede causar, ese tratante de blancas, ese tráfico de órganos. Bueno, aquí se mencionaban cuáles eran los principales elementos o los principales, dijéramos, actividades del crimen organizado desde el punto de vista Latinoamérica: minería ilegal, la pesca ilegal, tráfico de órganos, contrabando, tráfico de armas pequeñas y medianas, tráfico de drogas, tala ilegal. Si trata de personas, evidentemente narcotráfico en un momento dado, ¿verdad? El tráfico de drogas, como lo dice acá. Y ahí justamente nos hacemos un alto y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema de el no pagar impuestos con todas esas conductas antisociales y que dañan mucho y laceran evidentemente familias y la sociedad
en general, ¿no? Evidentemente, porque a través del tema fiscal o a través del ocultamiento o la estratificación, se crean empresas y, permítanme, voy a hacer una nueva función de pantalla, porque quiero mostrarles lo que en última instancia nos generó recientemente una noticia respecto al cártel de Sinaloa con inversiones en jurisdicciones donde aparentemente no teníamos mucha pertenencia. Permítame tantito, nada más cambio la función brevemente y miren esta nota, señores. Los negocios del cártel Sinaloa, eso lo compartió aquí nuestro amigo Ramón del Colegio de Oaxaca. Los negocios del cártel Sinaloa en China, Taiwán y Hong Kong se suscitan ambientes de lavado de dinero. Y dice que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos entre el cártel de Sinaloa y 4 empresas ubicadas en Asia. Híjole, si eso no tiene que ver con el sistema financiero, ¿cómo hacen llegar el dinero a Asia? Entonces tendríamos que entender que justamente es una de las propuestas o de la cobertura que buscan las leyes del sistema financiero, porque es muy vulnerable. Tú vas al banco con dinero en efectivo, le dices que vendiste, te pagaron en efectivo 50,000 pesos por no hablar cantidades importantes. ¿Qué va a hacer el cajero? Te lo recibe. Ojo, hay una gran vulnerabilidad ahí. Evidentemente ellos tienen sus propios niveles de gestión de riesgo, pero de que te lo recibe de primera instancia, te lo recibe. Y después empiezan los procesos de detección atípica, inusual, relevante, bueno. Y aun cuando ya estén el dinero, pues eso ya migra la información o los flujos de un lado a otro, ¿no? Pero lo que me llamó la atención, y voy a dejar esta nota hasta ahí, y lo pueden ver en esta noticia justamente lo que es Milenio, es el primer párrafo, donde dice que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó parte de las operaciones asiáticas del cártel Sinaloa y descubrió que esta organización criminal mantiene al menos 4 empresas farmacéuticas, cerveceras, textileras y de fertilizantes como fachada. Entendamos que en el argot de lavado de dinero, incluso el tema fiscal, tenemos empresas fantasmas, empresas pantalla y empresas fachada, y una empresa fachada es pues aquella que solo está constituido como, no existe en realidad, sí existe jurídicamente, pero no tiene todos esos ambientes que le dan, o todos esos recursos que le dan legitimidad, y cosa distinta a una empresa pantalla, que es una empresa, un negocio formal, que más bien aquí los términos no están, dijéramos, del todo asociados con el argot, porque esto no hay nada escrito con el argot, que una empresa pantalla es una empresa, por ejemplo, no quiero hablar ningún giro para no esquematizar a nadie, porque aquí hay unos 10 esquematizados, una empresa que se dedica a una actividad real, pero en el camino ocupa esa actividad real para meter recursos ilícitos. Es una empresa pantalla, ¿no? Pero bueno, empresa fachada, empresa que no se dedica a ese giro, pero sin embargo jurídicamente está constituida, pero nótese qué giros son: farmacéuticos, cerveceros, textileros y fertilizantes. Ninguna de estas actividades, señores, y voy a regresar aquí a la presentación que teníamos, ninguna de estas actividades está catalogada como actividad vulnerable en nuestra ley mexicana. ¿Y esto qué nos dice en un momento dado? Que, tenemos que ampliar nuestro esquema de protección en materia de actividades vulnerables, y 2, tenemos todos que contribuir, porque justamente en el tema, por ejemplo, de vehículos, de repente los vendedores, con el afán de vender un vehículo, que en este tema de economía, ustedes saben que hay un promocional de un vehículo ahorita en la televisión que dice, ¿sabes qué? Dame el enganche, y si entre 4 meses no te gusta el coche, bueno, me lo regresas y te regresamos el enganche. Qué padre, no sé, obviamente vas a pagar la mensualidad tipo renta, ¿no? Pero qué padre, o sea, se están reinventando el tema de los vehículos, pero en el afán incluso de generarse una comisión, los propios vendedores son los que vulneran sus propios ambientes de control, y eso, más allá de generar una comisión que es algo indebido, pues evidentemente entramos con este ambiente del tema del lavado de dinero. Bueno, estas referencias internacionales también hacen una especial función al tema de la corrupción, como este dinero que mal habido que se hace y que finalmente compra las conciencias de las personas. ¿Cuánto se genera en materia de corrupción? Pues aquí hablaba en cifras de billones de pesos, 7% del Producto Interno Mundial. Acá hay un escenario, señores, de los 141 países con este índice de anti-lavado de dinero en su 9ª edición,
de 141 países y nótese en qué sección está México, ¿eh? O sea, si pensamos que tenemos un régimen muy duro, muy rígido en algunos puntos, pues miren que estamos ahí en una zona de media tabla. Tampoco tenemos la gran infraestructura en materia de cumplimiento, como sí, por supuesto, ¿no? Los países clave no van a dejar de estar en esas zonas, en los verdes, ¿verdad? Esos son, dijéramos, países que eventualmente no tienen riesgo, dice, o son de bajo riesgo. México, pues está en un riesgo medio, entonces habría que tomar las consideraciones de cómo nosotros podemos contribuir a esos puntos. Esta lámina, no las voy a mostrar todas, insisto, porque él se llevó 2 horas. La verdad que es muy ilustrativo todo lo que nos presentó el doctor Zenón y que nos sirve meramente de referencia. Por supuesto, las fuentes que utiliza son la clave. Global Financial Integrity es esta organización que busca medir el tema del flujo de dinero y que ha posicionado a México como una de las 3 economías más riesgosas, ¿verdad? Y miren, ¿y cómo está el tema? En un momento dado, el costo de los delitos económicos, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de evasión fiscal, ni siquiera evasión fiscal es el más alto, pues está el tema de fraude, el tema de corrupción, señores, o sea, ampliamente superior al tema de evasión fiscal, y con los temas anticorrupción que viene el TEMEC, vamos en esta Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento, Combate al Terrorismo y Anticorrupción. Vamos a hablar de los temas anticorrupción, de las políticas que deban tener las empresas para que todos se vayan preparando en este nuevo ambiente si queremos realmente reactivar una economía con bases ciertas y sólidas, ¿verdad? Y los ciberdelitos, miren, la evasión fiscal, señores, es, dijéramos, está media tabla, sí, pero ciberdelitos proyectados 5.2 billones y por eso es importante la temática. Bueno, señores, ¿hacia dónde va este destino del lavado de dinero en función de esta presentación muy gráfica, insisto, que se nos ha proporcionado? Bueno, miren, el tema de este tema del lavado de activos que puede representar hasta el 5% del Producto Interno Global, Producto Interno Bruto Global, evidentemente llega al mercado financiero y a la economía real. Y un alto porcentaje va al tema de la corrupción. Sin duda, financian con estos dineros estructuras que a la postre les sirven para generar noblezas en los regímenes tributarios o en los regímenes en general regulatorios y bueno, pues también comprar conciencias, ¿verdad? Es lo que yo decía, el agente de ventas de una empresa que vende coches, que como ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Mira, me puedes pagar de esta manera, mira, dame este comprobante, con el ánimo de vender el coche. Y entonces esta vulnerabilidad es la cultura que nosotros tratamos de proveer. Y voy a terminar toda la presentación, mi presentación, con esta gráfica. No, porque en realidad, insisto, no podemos compartir esta presentación, no tengo el permiso de hacerla más allá de proyectarla para todos aquí en redes sociales, pero fíjense qué interesante dato. Si se dice que el Producto Interno Bruto mundial está por cifras que andan más o menos con los 87.8 billones de pesos. ¿Cuáles son las principales economías? Que por supuesto México tendría que estar abajito entre la 11 y la 15 dependiendo del Producto Interno Bruto con el Fondo Monetario Internacional. Aquí están tan solo las principales 10 que a la postre, miren, tienen una preponderancia prácticamente de un 60%, más del 60% en todo el PIB mundial. Pues, como la número 1 aparece el tema de Estados Unidos, luego viene en ese orden, miren cómo vienen las principales economías, pero la reflexión muy adecuada y que también quiero ponerlos para todos ustedes aquí, los amigos de la comisión en primera instancia, en segunda instancia, los que nos acompañen en redes sociales, es qué proporción guarda la deuda, tanto interna, privada como pública, respecto del Producto Interno Bruto. Y en este punto nos vamos a caer en la cuenta de que si bien el Producto Interno Bruto, hay una referencia quizás un poco, dijéramos, confusa en la redacción de la columna de en medio. Más bien es el Producto Interno Bruto del país versus la columna 3, que es el total de endeudamiento. Si el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 21 billones de dólares, billones de dólares, y su deuda entre pública y privada, y entendiéndose bolsa, bonos y bueno, y todo lo que pueda recurrir un país para financiar sus actividades, es de 52 billones, por supuesto que está al doble de su capacidad de producción interna bruta, en Producto Interno Bruto, ¿no? Y nos vamos midiendo este score, dijéramos, vemos que Japón está casi 4 veces más, impresionante nivel de endeudamiento, y en regular, en promedio de estas principales 10 economías,
pues básicamente están al doble de lo que producen en endeudamiento. Y la pregunta es, con estos altos niveles de flujos de dineros por temas ilícitos, ¿será posible que algo de esos dineros esté dentro de ese monto financiado como deuda pública y que a la postre pudo haber pasado a través de bolsas internacionales de valores, dígase, derivados, las propias acciones, deuda en general, emisión de deuda? ¿Será que algo de ese lavado está ahí? Por supuesto que sería muy ingenuo pensar que no lo está, ¿verdad? Es muy, dijéramos, predecible y hasta obvio suponer que una vez que ingresó a la economía formal, pues evidentemente va a regresar a esas actividades. Voy a regresar tan solo a esta lámina, a los mercados financieros, a la economía real, por supuesto, y evidentemente a todo este ambiente de corrupción. Voy a terminar con este dato que me llamó mucho la atención, y eso fue más o menos como en el mes de julio, que el titular de la inteligencia financiera, el doctor Santiago Nieto, dio en un espacio también aquí en Facebook y a través de una entrevista, una participación que hiciera en una página de quien estuviera en la función pública dirigiendo, la doctora Muchaín, dijo que en México el 33%, me puedo equivocar, pero es entre el 30 y 33% de las operaciones son bancarizadas. Entonces, entendamos que todo el demás resto, el resto que sobraría de las operaciones es en una operación que no es bancarizada, entendamos una gran parte efectivo y muy ambientado de la informalidad que pueda haber. Entonces, los índices de informalidad son otro cruce importante en todo este ambiente de dinero, porque al final del día, este ambiente informal es un ambiente donde la regulación es, si no nula, es prácticamente ínfima, no tiene ninguna representación, por eso son temas informales, y que en el camino, pues nosotros podemos estar coadyuvando en este tema. Insisto, la informalidad en sí misma no es una actividad delictiva, pero al no tener los controles y la regulación, dijéramos, precisa, implícita en todo ello, pues es claro que pues también es caldo de cultivo para todos esos ambientes. Voy a terminar mi participación con este último comentario. Quisiera dar paso al comentario que también nos quisiera hacer nuestro amigo Alejandro Ponce, y voy a dejar de compartir aquí. Permítanme un segundo, esto de repente no es tan cordial. Si hay alguna pregunta, bueno, pues aquí están o participación de los amigos de la comisión, con mucho gusto podemos abordarla, previa a que nuestro amigo Alejandro Ponce Rivera y Chávez pueda compartir también su propia participación. Un pequeño comentario, Néstor. En redes sociales tenemos saludos desde el Baja California, desde el estado de Sinaloa, desde la Ciudad de México, y agradecemos a las personas que nos siguen en redes sociales en esta transmisión. Siéntanse con toda la confianza de cualquier duda, aportación, comentario, hacerlo a través del en vivo que tenemos en Facebook, y será atendido por los panelistas en esta transmisión simultánea. Muchas gracias, estimado Rodolfo. Bueno, pues si no hay preguntas, estimado Alex, te voy a pasar la anfitrionía, si eres tan amable, y pues bueno, a escuchar tu interesante tema, ¿verdad? A ser anfitrión. Listo. Gracias, Néstor. Bien, a ver, ya tengo aquí. Un segundito. Claro. Listo. Bien, bueno, pues muchas gracias, Néstor, y gracias por la oportunidad de comentar, hacer algunos comentarios sobre este tema, pues igual, ¿no? Con la intención de dejar la idea para que, bueno, pues sea un tema que sigamos analizando y reflexionando. Bien, ha surgido desde hace algunos meses la idea o los comentarios por parte incluso de las autoridades, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de algunos legisladores, en donde se señala que el fútbol debe ser catalogado como actividad vulnerable de las que están reguladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y bueno, pues vamos a hacer algunos comentarios para ver qué tan viable
es esto, o cuál es el objetivo, ¿no? ¿De dónde nace la inquietud o la idea de que el fútbol puede ser considerado como una actividad vulnerable? Bueno, pues desde el año 2009, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, en conjunto con el GAFI Sud, que es la sección del GAFI que agrupa a los países de Sudamérica, se hizo un estudio en torno al fútbol para analizar cuáles son las vulnerabilidades frente al lavado de dinero. Bien, este estudio, que data desde el año 2009, fue realizado en el que, bueno, por estos organismos, y en este estudio participaron varios países, se hicieron cuestionarios, se obtuvo información de las federaciones de fútbol, de clubes de fútbol, y todo el análisis de información que se hizo, bueno, fue compilado y plasmado en este documento. Bueno, vamos a empezar diciendo por qué se eligió el fútbol, sí, por qué se habla del fútbol como actividad vulnerable. En este mismo documento se inicia diciendo que se tomó al fútbol como modelo para realizar este estudio porque es el deporte pues más conocido a nivel mundial, ¿no? Es el deporte que en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo se juega. En todo el mundo hay clubes de fútbol, tanto profesionales como amateurs. En todo el mundo hay gente que está interesada en seguir los partidos de fútbol, que está interesada en participar en el fútbol. Entonces, por eso se eligió este deporte, pero lo cierto es que, como aquí lo señala el documento, hay muchos otros deportes que también son vulnerables al lavado de dinero. Aquí se menciona incluso deportes que en México no pudieran ser tal vez tan famosos, pero aquí Gafi los menciona. Habla de, por ejemplo, el cricket, el rugby, hockey sobre hielo, básquetbol, voleibol. Menciona también las carreras de caballos, el motociclismo, el automovilismo, el boxeo, la lucha. Entonces, bueno, lo que dice aquí Gafi es que todos los deportes pudieran estar siendo, todos los deportes pudieran ser vulnerables al lavado de dinero, pero se eligió el fútbol para efectos de este estudio, por lo que ya mencionamos. Ahora, ¿por qué los deportes o por qué en este caso el fútbol? Bueno, del análisis a lo que se plasma en este documento, vemos que a Gafi le llama la atención el deporte o el fútbol en específico, porque es pues vamos a llamarle una industria en donde se mueve o se maneja mucho dinero. El delito de lavado de dinero, que es la razón de existir del Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, el Gafi solo existe para dictar medidas que los países deben adoptar para combatir el lavado de dinero. Bueno, el Gafi se fija en este deporte particularmente porque alrededor de él se mueve mucho dinero, se mueve cada vez más dinero. Se menciona que fue a partir de la década de los 90 cuando el fútbol empezó a tener un crecimiento económico, o la industria del fútbol empezó a tener un crecimiento económico exponencial, ¿no? Hablando pues, de los recursos que se mueven en los derechos televisivos, en los patrocinios, en la transferencia de jugadores. Entonces, como en este sector del deporte, de pronto empieza a haber mucha actividad económica, al Gafi le llama la atención y dice, bueno, si ahí se está moviendo mucho dinero, pues seguramente o probablemente algo de ese dinero tiene que ser ilícito. Recordemos que el dinero ilícito, el dinero sucio, el dinero que se lava, no es únicamente el dinero del narcotráfico. Esa es una idea que tenemos que quitarnos ya de la mente, porque cuando hablamos de lavado de dinero todavía vemos que muchas personas lo relacionan inmediatamente con el narcotráfico, ¿no? Y cuando se llega a mencionar que el fútbol y el lavado de dinero, lo primero y casi lo único que se piensa es que el narco mete dinero en el fútbol, ¿no? Y no es eso. En primer lugar, el dinero ilícito, el dinero sucio, el dinero que se lava, es el dinero que proviene de cualquier actividad ilícita.
cualquier actividad ilícita, y no solo en México, no solamente en nuestro 400 bis del Código Penal Federal nos hace ese señalamiento de que dinero ilícito es el que proviene de cualquier actividad ilícita, sino que a nivel mundial, en todos los países prácticamente, en donde está en sus regulaciones de lavado de dinero, se refiere al dinero proveniente de cualquier delito, de cualquier actividad ilícita, dinero incluso que no paga impuestos. Entonces, alrededor de la industria del deporte, de la industria del fútbol, hay mucho movimiento económico que pudiera ser ilícito, no del narco necesariamente, mucho dinero que sea producto de diversas actividades ilícitas. Entonces decíamos, como es una industria o un sector en donde se empieza a manejar cada vez más dinero, a Gafi le llama la atención y dice, bueno, todo ese dinero que se está moviendo ahí puede ser dinero ilícito y hay que vigilarlo, hay que ponerle los ojos encima. Por eso es que se habla de el deporte y en específico el fútbol como una actividad vulnerable al lavado de dinero. Repito, entendiendo como lavado de dinero todo aquel que proviene de cualquier actividad ilícita. En este documento, bueno, incluso se señalan cantidades de que en Europa el fútbol o esta industria del fútbol pues representa un porcentaje tal vez mínimo, dice que puede ser de hasta el 3.5% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Bueno, pero para que ese porcentaje del Producto Interno Bruto lo acapare una sola actividad es porque es una actividad alrededor de la cual hay grandes flujos de dinero. En fin, vamos a ver qué nos dice la siguiente. Bueno, antes de pasar a eso. En fin, entonces se señala a esta industria del fútbol como un sector vulnerable al lavado de dinero, precisamente porque se ha popularizado tanto el fútbol, se ha hecho un deporte tan famoso que, por ejemplo, las televisoras, bueno, quieren comprar los derechos para transmitir el fútbol. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo empieza a introducirse dinero relacionado con este deporte. Luego, los equipos de fútbol saben que parte de las ganancias o las principales ganancias que pueden obtener son derivadas de los ingresos que se obtienen en los estadios de fútbol. Entonces, se señala el documento, ¿no? Cada vez los estadios son más grandes, cada vez hay más asistentes a los juegos de fútbol y entonces ahí también empieza a entrar una cantidad importante de dinero proveniente de los asistentes a los partidos. Luego viene también las actividades de patrocinio, en donde pues las distintas marcas patrocinan a jugadores o patrocinan equipos y entonces también ahí hay flujos de dinero. Luego las transferencias de los jugadores, aquí se menciona, ¿no? Que ha sido tan buen negocio el fútbol que los grandes equipos van prácticamente a todo el mundo a buscar jugadores que puedan elevar el nivel de juego del equipo. Y entonces, pues pueden ir a buscar jugadores a países en donde no hay tantos controles, en donde no hay tanta regulación. Entonces, compran, vamos a decir, al jugador. Y esas transferencias, esos pagos que hacen por el jugador, no solamente se hacen en el país en donde está el equipo, sino que también van a otros países. Hay flujos internacionales de dinero por estas transferencias de jugadores. Adicional a esto, bueno, pues están las apuestas, ¿no? Que a lo mejor no tanto en el fútbol como en otros deportes. Repetimos, ¿no? El fútbol se tomó como modelo, pero es aplicable a muchos deportes. Entonces, el mercado de las apuestas también es uno en el que se maneja mucho dinero. Apuestas no solo presenciales, también pueden ser apuestas en línea. Y entonces, es todo este movimiento de dinero el que, pues Gafi dice, bueno, si se está moviendo tanto dinero en esta industria, hay que ponerle el ojo encima para ver si este dinero es lícito o pudiera ser ilícito y perseguir esos
esos recursos ilícitos. Cuando se habla de las vulnerabilidades del sector futbolístico, también en este documento, pues se hablan de las vulnerabilidades que tiene el propio sector del fútbol. Habla, por ejemplo, de que es un mercado de fácil penetración, porque pues cualquiera puede entrar a ser fanático del fútbol, cualquier persona puede estar yendo a ver un partido, comprar toda esta mercancía, mercadotecnia relacionada con el fútbol. Dice que, bueno, hay muchas personas involucradas en la industria del fútbol. No nada más están los jugadores, están los managers, están los patrocinadores, intermediarios, las televisoras, los que poseen los derechos de los jugadores, etcétera, ¿no? Habla también de que una vulnerabilidad es la pues falta de experiencia de las personas involucradas, sobre todo los jugadores y los managers, los directivos, ¿no? Decíamos, el fútbol, el deporte de pronto subió de una manera muy rápida de popularidad, y entonces tenemos a gente que pues realmente no tenía una preparación técnica o profesional y de pronto ya está en un nivel profesional del deporte, pero pues no deja de ser una persona que no tiene como conocimientos ya gerenciales o de empresariales o directivos, ¿no? Menciona también que una vulnerabilidad pues son las estructuras jurídicas que se utilizan, porque muchas veces un club de fútbol pues es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Por ejemplo, o bueno, pueden utilizar distintas estructuras jurídicas porque no hay una regulación precisa que diga cómo debe de estar conformado, cuál es la figura jurídica aplicable para un club de fútbol. Habla de vulnerabilidades también relacionadas con el valor o el monto de las sumas que entran en juego. Decíamos las transferencias de jugadores que pueden involucrar sumas importantes de dinero, que muchas veces los movimientos de dinero van a paraísos fiscales o se hacen a través de empresas que están operando en paraísos fiscales. Hay mucho dinero en efectivo. Decíamos, pues el dinero que entra en los estadios es en su mayor parte dinero en efectivo. Entonces esto también es una vulnerabilidad. Habla de cuando hay un equipo de fútbol que tiene problemas financieros. Bueno, pues eso también es una vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando un equipo de fútbol tiene problemas financieros, pues está expuesto a que pueda llegar cualquier persona y poder inyectarle dinero a ese equipo de fútbol. Y dice, este equipo de fútbol que tiene problemas financieros, pues no va a estar cuestionando el origen de ese dinero, ¿no? Ellos lo que quieren es que se les apoye, que se les rescate, y entonces es una puerta para que pueda entrar dinero ilícito. Y vulnerabilidades relacionadas con la cultura del sector. Habla, por ejemplo, también de la vulnerabilidad social de algunos jugadores, porque muchas veces los jugadores son personas jóvenes, personas que no están bien asesorados, y eso los puede hacer objeto de ser involucrados en negocios sucios, ¿no? La otra vulnerabilidad es la función social del fútbol. Al tratarse de un deporte que en esencia, o en un deporte, lo que provoca son casi siempre efectos positivos. Dice entonces, el deporte, el fútbol, se ve con estos ojos de que es una actividad que genera efectos positivos en la sociedad. Entonces, pues como que no estaríamos alertas a que pueda introducirse dinero ilícito en este deporte. Y más adelante nos habla el documento de algunas tipologías relacionadas con el sector del fútbol. Y aquí de las tipologías yo quiero hacer una aclaración. Las tipologías nosotros las conocemos porque la Unidad de Inteligencia Financiera publica documentos en los que se contienen tipologías, y lo que nos dicen de las tipologías es que son casos repetitivos de esquemas en los que se da el lavado de dinero, ¿no? Se supone que una tipología es porque es la forma en la que operan los
las personas que tienen recursos ilícitos para lavarlos. Y se nos hace creer que una tipología es algo que pasa con mucha frecuencia, que la autoridad ha detectado esa situación y con base en esa situación elabora la tipología. Yo siempre he tenido un poco de duda de si realmente son casos frecuentes y de ahí nace la tipología, o son casos que ocurren, pero se crea la tipología para que los sujetos obligados se den cuenta que eso es algo que puede ocurrir y eso es algo a lo que deben estar atentos. Y aquí en el documento, lo cierto es que nos dice que las tipologías que se plasman en este documento en relación con el fútbol, unas son de casos que sí se han observado y otras son tipologías inventadas. Entonces, eso creo que confirma la presunción que yo tenía, ¿no? La tipología se crea para que a partir de la tipología ya los sujetos obligados puedan poner atención cuando lleguen a ocurrir esos casos. Y las tipologías son muy variadas, pero nuevamente confirman que el dinero sucio no es el que proviene del narcotráfico y que cuando hablamos de lavado de dinero en el fútbol, no estamos hablando de que el narco esté metiendo dinero al fútbol. ¿Por qué? Porque las tipologías, decíamos, son muy variadas y nos ponen ejemplos, algunos en donde, por ejemplo, se financia un club de fútbol, o se financia un club de fútbol, y en la tipología dice que la persona que financia, que mete el dinero al club de fútbol, lo obtuvo por haber malversado activos de su compañía. La tipología dice, tenemos una persona que tiene una empresa y de pronto decide adquirir un equipo de fútbol y saca, bueno, con el dinero de la empresa, está financiando el equipo de fútbol. Dice que esto le provoca pérdidas a la empresa de la que él es propietario. O sea, ni siquiera habla de que es una empresa que se dedica a actividades ilegales. Habla de una empresa lícita, pero que la mayor parte de sus recursos los destina al equipo de fútbol. Entonces la empresa genera pérdidas y dice la tipología, eso es una malversación de fondos y eso es un delito. Dice, lo voy a leer textual. El delito de malversación de activos de la compañía constituye un delito. Los fondos provenientes de este delito son ilícitos y su uso para financiar el club de fútbol constituye el delito de lavado de dinero. Esta tipología me gustó mucho porque confirma otra cosa que yo he dicho en repetidas ocasiones, que lo que hace ilícito el dinero no es que provenga nada más del narcotráfico, del secuestro o de alguna actividad criminal así. Puede ser un dinero que tuvo un origen inicial lícito, porque en el ejemplo que estamos viendo, el dinero es propiedad de una empresa que tiene una actividad lícita, actividad comercial totalmente lícita. Pero cuando para disponer de ese dinero se realiza una actividad ilícita, y aquí dice la tipología malversación de activos, eso convierte esos recursos en recursos ilícitos. Y entonces el uso que se le dé a esos recursos es lavado de dinero. Cuando se financia al club de fútbol con ese dinero malversado, eso es lavado de dinero. Entonces, bueno, pues esa es una de las tipologías, por ejemplo, ¿no? Sí menciona algunas otras tipologías en donde el dinero sí proviene de personas que se dedican a actividades criminales, a narcotraficantes, pero es una o dos de todas las tipologías que están mencionadas. Habla, por ejemplo, miren, otro caso, otra tipología que se menciona, es cuando una persona adquiere un equipo de fútbol como un medio para posicionarse en la sociedad. Dice aquí la tipología que adquiere un equipo de fútbol de muy bajo nivel, principiantes, y que lo impulsa a mejorar su nivel, a crecer, a pasar a primera división, y que ya estando situado ahí, pues la persona que compró el equipo de fútbol ya tiene la posibilidad de relacionarse con personas de una buena posición económica, incluso con políticos. Y entonces en estas nuevas relaciones que tiene con políticos, logra contactar a alguien
que tiene influencia en la autorización de obras públicas, y entonces hacen negocios en donde a esta persona, propietario del equipo de fútbol, le asignan contratos de obra pública, y eso es un delito de corrupción, así lo dice la tipología. Entonces, por ejemplo, en este caso, no estamos hablando de que hay dinero del narco, no estamos hablando de que hay desvíos de recursos públicos para destinarlos al fútbol, sino que el fútbol sirvió para que esta persona tuviera contactos con personas en el gobierno que le pudieran asignar contratos de obra pública. Entonces, claro, también habla de las transferencias de jugadores en donde se manejan, y esto me gustaría también explicarlo, ¿no? Habla de las transferencias de jugadores en donde se manejan cantidades elevadas. Muchas veces los jugadores pueden estar en otro país y se hace la transferencia para adquirir al jugador. Pero lo que puede hacer sucio el dinero, lo que puede hacer que se esté lavando dinero, no es el hecho de que el precio del jugador sea alto o no, sino que el dinero, al trasladarse a otro país, en ese país puede haber una baja o nula regulación en materia de lavado de dinero, y entonces ese dinero que se saca para comprar a un jugador, pues después puede ser retornado, o puede ser dinero que evade al fisco, pues no paga impuestos, y entonces ahí es donde el dinero se convierte en ilícito. Entonces vemos cómo cuando se habla de que el fútbol o el deporte es vulnerable al lavado de dinero, no es porque en sí el narco esté metiendo dinero a los equipos de fútbol, sino que se refiere a todas las actividades alrededor del sector del deporte, del sector del fútbol, todas las actividades en las que pudiera haber actividades o conductas ilícitas y que generen ganancias para alguien. A eso se refiere cuando el deporte o el fútbol es vulnerable al lavado de dinero. Déjenme ver si creo que tenía yo aquí subrayada alguna otra. Bueno, ya como última tipología que mencionaremos y ya para ir cerrando el tema, habla de la evasión impositiva mediante el uso de derechos de imagen. Seguramente muchos escucharon o supieron que hace como, yo creo que unos 3, 4 años más o menos, hubo 2 jugadores muy famosos que tuvieron problemas fiscales y de lavado de dinero. Uno de ellos, bueno, creo que dicen que son los 2 mejores del mundo, ¿no? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Estos jugadores tuvieron problemas fiscales, tuvieron créditos fiscales, estuvieron condenados como responsables de estos delitos de defraudación fiscal y de lavado de dinero, porque alguien, un supuesto asesor fiscal, se le ocurrió diseñarles una estrategia fiscal para que ellos establecieran su residencia fiscal en un país con una baja imposición tributaria. Entonces, siendo residentes de este país, vendían los derechos de su imagen a las televisoras, a las marcas, etcétera, a quienes los patrocinaban. Ellos cobraban los derechos en este país de baja imposición tributaria para pagar menos impuestos, ahorrarse, imagínense cuántos millones de dólares o de euros pueden ganar estos jugadores por patrocinios. Bueno, pues de esta manera se ahorraban una buena cantidad de impuestos. Finalmente, bueno, pues eran recursos de los que ellos podían disponer. Eso fue investigado, fue perseguido, fue declarado como conductas de defraudación fiscal y al mismo tiempo como lavado de dinero. Entonces, esa es otra tipología. Relacionado con el fútbol, bueno, pues en este caso porque hablamos de futbolistas, ¿no? Pero cualquier persona que hace una maniobra como trasladar su residencia ficticiamente, porque hay reglas para saber cuál es la residencia fiscal de una persona, y si en realidad este cambio de residencia se hizo con el fin de evadir impuestos, bueno, pues está colocándolos en estas conductas ilícitas y el dinero se vuelve sucio, se convierte en sucio, y cuando se utiliza, eso es lavado de dinero. Entonces, esa es una tipología más que señala. Finalmente, con todo lo que hemos dicho, surge la pregunta, ¿no? ¿Es viable catalogar al deporte o al fútbol como una actividad vulnerable en la ley
para la prevención del lavado de dinero. O sea, es viable que el artículo 17 de esta ley incluya o se le adicione una fracción en donde se catalogue al deporte o al fútbol como una actividad vulnerable. Yo sigo viéndolo, más que no viable, yo lo sigo viendo carente de sentido, porque las tipologías que hemos mencionado el día de hoy, pues no van a ser detectables esas situaciones poniendo al deporte como actividad vulnerable, porque además, ¿qué pondríamos como vulnerable? ¿Qué pondríamos como vulnerable? ¿O quién sería el sujeto obligado si el deporte fuera actividad vulnerable? ¿El jugador? ¿El equipo? ¿Los managers? ¿Los que tienen los derechos de los jugadores? ¿Quién sería el sujeto obligado? Ahora, ¿qué reportaría el sujeto obligado? Bueno, ¿a quién tendría que identificar el sujeto obligado? Tendría que identificar, por ejemplo, si fuera el equipo, tendría que identificar a la televisora que le paga los derechos, tendría que identificar a cada asistente que acude a los estadios de fútbol, tendría que identificar a las marcas que los pagan los patrocinios, suponiendo, tendría que identificar a la persona que le inyecta dinero al equipo. Entonces, tendríamos que analizar bien todo eso para ver si es viable que el deporte sea catalogado como una actividad vulnerable. Yo creo que no, porque todo lo que vimos el día de hoy no es tan amplio que catalogando al fútbol o a un deporte como una actividad vulnerable no se resuelve este problema. Lo que se tiene que hacer, y ya se está haciendo, por eso la Unidad de Inteligencia Financiera tiene firmado un convenio con la Federación Mexicana de Fútbol, lo que se debe de hacer es poner atención en todas las actividades relacionadas con el fútbol que hacen que se mueva mucho dinero. Pero para eso, en mi opinión, no sería necesario traerlo a la ley antilavado. Yo creo que con la normativa que ya existe se puede detectar perfectamente ese lavado de dinero que pudiera haber alrededor de la industria del deporte. Un ejemplo lo tenemos recientemente, ¿no? En los directivos del equipo de fútbol Cruz Azul, que ahorita están siendo, pretenden ser vinculados a proceso por lavado de dinero. ¿Cuál es la actividad que está haciendo, o cuál es el delito que dio origen a los recursos ilícitos? El delito que dio origen a los recursos ilícitos es el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes para que los directivos sacaran dinero que era de la cooperativa, dinero del equipo. Entonces, el equipo en sí no tiene problemas de lavado de dinero. Quienes tienen problemas de lavado de dinero son los directivos que cometieron una actividad ilícita para sacar el dinero. ¿Eso se hubiera podido haber evitado si se cataloga como actividad vulnerable al fútbol? No. Más bien ahí entran en juego las reglas fiscales y la investigación y la persecución de delitos fiscales. Pero bueno, al haber hecho uso de ese dinero producto de esa actividad ilícita, es que el dinero es ilícito. Entonces, yo creo que tenemos mucho que analizar para ver si el deporte o el fútbol es viable que sea catalogado como actividad vulnerable, o más bien hacer uso de las herramientas que ya están en la ley para que se puedan identificar pues todos los flujos ilícitos que pudiera haber alrededor de la cada vez más grande industria del deporte. Pero bien, pues ese tema lo dejo a reflexión porque todavía da mucho, y les recomiendo ver el documento el análisis que hizo Gafi y Gafisud sobre el lavado de dinero en el sector de fútbol para que pues ampliemos la comprensión y el entendimiento de este tema. Bien, pues gracias. Si hay preguntas, si hay comentarios, estamos abiertos, y para pasar después a la presentación de Reina Cruz. Tú, Alex, lo comentábamos previamente en el tema de cómo hacerla vulnerable y además quiénes serían los sujetos, ¿no? Si bien la ley... No te escuchamos, Gabriel. Perdón. ¿No me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí te escucho, Gabriel. Sí, te escucho. Bien. Si bien la ley... ¿Sí me escuchan todos?
Sí, sí, se te escucha. Si bien la ley habla de actividades y propiamente, evidentemente una actividad es un sujeto, aquí la pregunta sería si en el supuesto que hiciéramos el deporte, porque no es el fútbol, el fútbol porque es el deporte popular en México, pero lo comentaba en redes sociales, está béisbol, está el fútbol americano, bueno, en fin. ¿Quién tendría que ser el sujeto? Porque evidentemente no podría decir que en un momento el club de fútbol es el vulnerable porque al final del día pues, hay mucha compra de dinero en efectivo. O sea, imagínate la locura que sería eso. Desde mi punto de vista, y ustedes como lo ven amigos, tendrían que ser los proveedores que le prestan servicios, fíjate, aun cuando dijéramos la actividad del deporte es lícita, pero decimos deporte, pero también súmale artistas y súmale todos esos conciertos, todos estos donde llega una cantidad de dinero en efectivo, ya lo dijimos, Santiago Nieto dijo 33% son bancarizadas, llegan a comprarte el boleto, ponte que sí con tarjeta, hoy tenemos mucho del ambiente de electrónico, ¿verdad? Pero va a llegar un gran número todavía con su dinero en efectivo, y entonces ahí no puede haber, dijéramos, si hay vulnerabilidad, es la realidad, porque cualquiera con dinero en efectivo va y entra y hace uso de los servicios, pero más bien para darle un sentido dijéramos, de detección, que es finalmente lo que buscan todas estas regulaciones, que alguien reporte, avise, denuncie, en fin, y que de trazabilidad. ¿Quién sería el que tendría que ser el obligado? ¿El club de fútbol, por ponerlo de una manera, de fútbol o de cualquier deporte, o el proveedor del club de fútbol, Alex? Híjole, pues a mí la verdad se me hace muy complicado saber quién podría ser un sujeto obligado, porque el proveedor, vamos a pensar, ¿no? En un patrocinador. Sí. Pues es un patrocinador que puede ser patrocinador de infinidad de cosas, no nada más de un equipo de fútbol o de un equipo deportivo. O sea, por ejemplo, las marcas que pagan patrocinios, pues se las pagan a los equipos de fútbol, las pagan en radio, las pagan en televisión. Entonces, como que hacer el patrocinio una actividad vulnerable, pues no, yo no, o sea, no sé tampoco qué tan viable pudiera ser. A ver, Roberto, creo que tiene un comentario. Sí, podemos abundar en lo que comentaba Néstor. Tenemos una participación de Matías Vallejos, que es muy, muy, muy importante en redes sociales, acerca de la Ley 25-246 de Argentina, en el artículo 20. Me voy a permitir leer específicamente lo que tiene que ver con deportes. Un comentario. Matías estuvo presente en la jornada PLD aquí que se hizo aquí en la región, ¿no? Así es. Y por cierto, muchas gracias por su participación. Este artículo 20 establece: están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera en términos del artículo 21 de la presente ley. Y me voy al apartado 23. Tenemos a las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales. Entonces, en materia pues, llamarlo derecho comparado, pero esto es de prevención del lavado de dinero, tenemos el antecedente de Argentina, ¿no? Que está incluyendo a los que cumplen funciones de organización y regulación de deportes profesionales. Sería, por ejemplo, en el caso de México, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Exacto, sí, porque ella es la que organiza todo, pero la Federación Mexicana al final del día sí le ingresa el dinero de que pagan los clubes, ¿no? Habría que ver ese punto. Pero sí hay... A ver, Reina, por favor, tu micrófono, por favor. Listo. Fíjate que analizando y platicando ahí con algunos colegas y obviamente con Alex, yo le comentaba que si nos centramos a lo que hemos leído en las últimas noticias de que, oye, pues realizó empresas fantasma y todo eso, contablemente estaríamos siempre viendo que esa cooperativa usaba los recursos para sacarlo a través de empresas fantasmas. Defraudación fiscal, shalala, shalala. Pero realmente eso es lo que queremos encontrar, o quisiéramos encontrar aquellos organizadores de espectáculos que tienen mucha venta de boletaje y mucha de ella se hace en efectivo. Y obviamente, pues yo, ahora sí que usando la ubicación de donde estamos, la Reina del Sur, agarro y les doy unos, no sé, lo que tú quieras, ¿no? 500,000 pesos para hacerlo de a poquito, 1,000,000, y repártanlos y vendan X cantidad de boletaje.
habría que analizar quiénes son los supervisores de que todo el boletaje se vende, de que está viendo que sea en efectivo, y entonces sí podría yo, no sé, como que irme un poquito más a lo mismo partidos de fútbol, lo mismo espectáculos y lo mismo. O sea, será muy interesante quizá ver cuál es el objetivo, o como dice Alex, quiénes van a avisar, quiénes serán los sujetos obligados, a lo mejor quién organiza, a lo mejor quién cobra, porque no siempre es el mismo, ¿no? Tú contratas a alguien que te dé el servicio de boletaje, ellos cobran y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo va a suceder? Porque el dinero se integra y sale. Eso yo creo que sí es muy obvio. Fíjate. De hecho, lo que menciona Reina está señalado acá en una de las tipologías, ¿no? El que a través de los ingresos de la gente a los estadios se pueda meter dinero en efectivo. Sí, efectivamente es un tema al que se le debe de poner atención, pero como tú dices, ¿no? Hay que ver cómo, porque no podemos hacer actividad vulnerable la venta de boletos. Imagínate estar identificando a cada persona que compra un boleto de 500 pesos, ¿no? Pero lo que dice la guía es, o sea, se identifica que hay ahí una vulnerabilidad. Ahora entonces hay que ver la forma en la que se puede atacar y se menciona incluso ahí que puede ser una función en la que ayuden las federaciones o estos organismos reguladores del deporte para que pueda haber una supervisión de que los equipos y que los estadios están haciendo las cosas como debe de ser, ¿no? No inflando el número de asistentes. Y menciona ahí, bueno, que por ejemplo, la venta de boletos electrónicos ayuda a reducir ese riesgo. Entonces, hay que tener en cuenta también que el documento es de 2009, hace 11 años. Entonces, al día de hoy ya las condiciones son distintas y, bueno, pues se ha ido avanzando un poco en la materia. Decíamos, ya hay un convenio firmado entre la UIF y la Femex Food. Entonces, no porque el deporte o el fútbol no esté en la ley antilavado, significa que no se está haciendo nada. Ya se están haciendo acciones, nada más que, bueno, pues seguirán otros caminos, tal vez un poco distintos a los que marca la ley antilavado, porque si incluyéramos el deporte en la ley antilavado, tendría que sujetarse a las mismas reglas de todas las otras actividades vulnerables, en donde identificas a un cliente y reportas la operación con ese cliente arriba de tal umbral, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay que poner atención en el deporte y en todo el dinero que está alrededor de él, pero tal vez no con las reglas de la ley antilavado, sino que, bueno, pues la UIF y las autoridades tendrán que hacer uso de otras herramientas que tengan en las leyes para poder detectar esos flujos ilícitos. Pero fíjate, es que para eso iba, a ver, no sé si el reporte, que no lo he leído en lo personal, pero la intención de esto es, si tú ya lo hiciste, que nos lo digas, si viene la ponderación, porque ¿qué ingresos tiene un club de fútbol o un tema deportivo? Evidentemente el boletaje, pero sí será el boletaje el más importante. ¿No será acaso el patrocinio, las exclusividades, la publicidad? O sea, a lo mejor, sí, el boletaje es claro. O sea, al final del día algo va a sumar. Pero por eso te decía, ¿quién debe ser el sujeto, el que va a dar la información, el que va a dar el aviso? Tendrían que ser, en un momento dado, el club de fútbol, sí, por aquellos pagos que les hagan sus patrocinadores. Por esos pagos de publicidad, de exclusividad, lo que tú quieras. Y el patrocinador por aquellos pagos que le haga el club de fútbol en ciertos rubros. O sea, ¿por qué? Porque el club de fútbol cobra con efectivo algo. Ah, no es el club, es una asociación que le cobra por cuenta del club. Bueno, pues la persona que haga la labor de tesorería tendría que, y cuando le pase a otro dinero esa tesorería, porque en el boleto no puede ser el control, o sea, tienen que vender ahí. Pero una vez que sale ese dinero y se lo mandas ejemplo, tú me contratas a mí para que yo sea el Ticketmaster, bueno, perdóname, no quiero decir ninguna empresa, bueno, cualquier empresa que eventualmente pueda ir a esa tienda de las esquinas de 4 letras y 2 repetidas de cada una de ellas, ¿verdad? Amarillo con rojo, si no se les hace conocido. Que puedo pagar en efectivo, bueno, al final hay una concentradora, pues, el que funja como concentradora y que al final le pase el flujo al club o al que el club diga, ¿verdad? Su administradora, ahí debiera haber un tema de reporte en materia de actividad vulnerable, porque ahí se pagó en el dinero en efectivo. Yo creo que sí hay elementos como para dónde ir, para dónde vertir, y aquí como lo decían en Argentina, bueno, es el que organiza, pero yo no sé si la Federación Mexicana eventualmente vaya a recibir pagos en efectivo, porque yo creo que hay son más patrocinios, entonces tendría que ser las otras. Yo creo que tenemos que ir por línea de servicios, pues en su brochure de los clubes, a ver qué servicios. A ver, Rutilio, por favor.
Yo creo que parte de esto es hacia los clubes, que muchos de ellos contrataban a un jugador por 10 pesos, así lo reportaban a la federación, y en realidad le pagaban 1,000. Entonces decíamos, ¿de dónde agarras el resto del dinero para pagarle el sueldo real si nada más me lo está reportando con X cantidad ante la federación con un contrato legal? Y el resto, ¿de dónde viene? Entonces, como que había enfocado al club que contrata jugadores. Así escuchamos, sucedía, por ejemplo, con el extinto Veracruz y otros equipos, algunos que aparecieron aquí también en Chiapas. Entonces, por ahí es donde empezó a haber mucha inquietud, o a partir de ahí empecé yo a notar la inquietud de decir de dónde viene el dinero con que le pagan el complemento de sueldo al futbolista. Además de lo Perdón, que... Néstor. Gracias. El contador Ramón, adelante. Perdón, bueno, era exactamente lo que iba a comentar de los contratos, que ahí realmente manejan un contrato para efectos fiscales y para la federación, y otro contrato que ya es interno, ¿no? Con el jugador. También manejan, no sé si recuerden que manejan también el outsourcing con los trabajadores. También manejan ahí, igual están evadiendo muchos el pago del seguro y pago de algunos impuestos, ¿no? Entonces también hay lavado de lana por ahí, ¿no? Sí, sí es correcto. Se realizan muchas operaciones para, como dice Rutilio, ¿no? Pues primero para meter dinero que quién sabe dónde viene. Y luego, como dice Ramón, ¿no? Ahora para pagarle se saca el dinero a través de pues, mecanismos que sin duda están relacionados con la evasión fiscal, porque si no, no los utilizarían, ¿no? O sea, si no tuvieran la intención de evadir al fisco. Así es. Además de lo que comentan nuestros compañeros, es notorio. En México se ve que muchos clubes cambian de dueños, al cambia el nombre de la franquicia, se van a otros estados y hay una gran, se mueve mucho dinero en la transmisión de la propiedad de estos clubes. Además de que la globalización de este negocio, que es el deporte, permite que a través de las filiales y la creación de fuerzas básicas, pues hayan pagos, hayan apoyos que se tengan que mover de un país a otro, y eso es muy común en este deporte. La historia de los clubes en quiebra, que la misma federación los obliga, perdón por el audio, la misma federación los obliga a vender los clubes, pues a mi percepción lo lleva a que es una actividad, si no vulnerable, que sí debe de ser foco de atención. Y para eso es importante el enfoque basado en riesgos. Entonces, si no lo metemos como actividad vulnerable, digo, valdría la pena analizar que quienes reportan, quienes ya son actividades vulnerables o el sector financiero, siempre lo tengan en el top de hasta arriba del enfoque basado en riesgos. Sí, mira, Robert, aquí veo que en Facebook Manuel Martín González nos hace un comentario y dice, hablen del lavado de las casas de apuestas en el deporte. Lo comentábamos desde un principio y en la guía lo dice, ¿no? Dice, las apuestas es un tema aparte. O sea, porque las apuestas, sí, desde luego se pueden utilizar para lavado de dinero, para meter dinero ilícito y después retirarlo y que parezca que tiene un origen lícito, en fin. Pero la misma guía lo dice, es un tema aparte porque no aplica nada más para el fútbol. Ahora, si lo quisiéramos ver como apuestas, nuestra ley antirlavado ya lo tiene, ¿no? Juegos con apuesta, concursos y sorteos ya son actividad vulnerable. No importa si están relacionadas con el deporte o no. Entonces, sí la guía habla de este deporte, pero vemos cómo tiene muchas aristas y tienen que atacarse o atenderse todas ellas para poder combatir esos flujos ilícitos. En cuanto a los ingresos que puede tener en un equipo, exactamente, pueden ser tan variados, de tan distintas formas, que precisamente por eso la complejidad, ¿no? De decir, la venta de boletos va a ser lo vulnerable. Bueno, pues entonces le van a meter el dinero por patrocinios, o entonces le van a meter el dinero por otros lados. Entonces, hay que ver que son muchas aristas las que tiene el deporte en donde se puede lavar el dinero,
para que más bien nos centremos, o las autoridades, ¿no? Sean las que se centren en poder detectar ahí el dinero. Tengo una pregunta aquí en el Zoom, si me permites. Dice, ¿existe actualmente una iniciativa de reforma para que sea actividad vulnerable? Se refiere al fútbol. ¿Y qué tan probable es que se añada como actividad vulnerable? Sí existe una, bueno, tengo conocimiento de que sí existe una iniciativa. Yo en lo personal no la veo viable. No la veo, bueno, más que viable, no veo que tenga o que pueda surtir los efectos que se buscan o que se esperan, ¿no? Porque creo que estoy viendo si la tengo acá a la mano, pero bueno, creo que lo que se busca es que, pues sí, los ingresos que reciben los equipos sean los que estén sujetos a identificación y aviso, pero decíamos, son tan variados, pues ¿y cómo le vas a hacer, no? Entonces, yo creo que tendría que afinarse esa propuesta para ver si es viable. Ahora, hay que ver la opinión de la UIF, porque esa propuesta la hizo una legisladora, pero pues hay que ver la UIF qué dice, porque al final la UIF es la que encargada de aplicar la ley. Claro. Ya ves que el SAT decía que los fideicomisos eran reportables y ahora dice la UIF que siempre no y que va a meter reformas al respecto. Entonces, sí, ese es otro tema regulatorio de las propias autoridades que crea confusión y que, bueno, pues también con sus propias publicaciones internas. No hay que olvidar el tema del lavado de dinero que, perdón, lo voy a decir porque es público, China en su mercado de fútbol empezó a elevar los estándares de pagos a los jugadores, donde si tú hablas de Cristiano Ronaldo y de Messi, bueno, una persona que está por debajo de esos niveles de fútbol venía ganando casi el doble de lo que ellos iban a pagar en esos mercados. Entonces, sí hay una correlación. Eso no se puede, seríamos, insisto, muy ingenuos pensar que no la hay, ¿verdad? Yo creo que es evidente. Ahora, lo que se buscaría en este tema de prevención del lavado de dinero, ya vimos por eso las cifras internacionales al principio que se mostraron. Lo que se pretendería ahorita es establecer un medio que no resulte ni ocioso, porque también una infraestructura ociosa de reporte, pues, mucha información no te sirve de nada, pero que sí resulte, dijéramos, eficaz y eficiente más que nada en el tema de la detección. Ya se habló aquí, las pagos por fuera de los trabajadores, de los jugadores, los otros ingresos que tienen además de la venta de boletos. Fíjate que quiero comentar ahorita, y por ahí nos saluda nuestro amigo Carlos Pérez de la Comisión Nacional de Prevención del Lavado de Dinero. Carlos Pérez hoy tiene una invitación a todos nosotros. Ahí tiene un programa de esos que se siguen gratuitos aquí en redes sociales. Y justamente va a estar Guillermo Ruiz, que también es parte de la Comisión Nacional, y va a haber también un representante más por parte del Colegio de México, que le extendemos un cordial saludo a ambos, ¿verdad? Para hablar justamente del papel de la contaduría pública. Es Mari Carmen Medina y Guillermo Ruiz. Ellos van a estar hablando del papel del contador público y la contaduría en la prevención del lavado de dinero. Porque justamente lo que pretendemos en estas comisiones, aquí las personas que nos sintonizan en estos momentos, que sepan que estamos en el sureste mexicano, la región centro peninsular abarca desde Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, y de ahí para todo lo que es la península del sureste mexicano, Mérida, Campeche, en fin, y que se sumen todos los colegios a esta organización, a esos trabajos de la comisión. Alex, la verdad que mucho que hablar con el tema del lavado de dinero, muchísimo, en clubes. Oye, y si hablamos de los artistas, otro poco, o sea, igual vamos junto con pegado, casi, porque a ver, en el Super Bowl, ¿cuál es el otro espectáculo importante que hay? Pues la participación de un artista en medio de todo o sea, ahí vas viendo que cómo están estos dos escenarios vulnerables, que sí lo son, y para entendernos que es un sector vulnerable, es un sector propicio para ser utilizado por recursos ilícitos, provenientes de actividades ilícitas, y a través de esas actividades los inmiscuyen en una economía formal o en mercados financieros, como dijimos, ¿verdad?
Mira, tengo aquí ya la propuesta de incluir al fútbol como actividad vulnerable. Les leo rápido lo que dice, ¿no? Se propone que sea actividad vulnerable la prestación de servicios que presten las federaciones o asociaciones del fútbol mexicano, los clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol organizados por la Federación Mexicana de Fútbol. Yo no entiendo qué servicios van a ser los reportables, ¿no? O sea, como que esta propuesta, pues nada más fue por ponerla, pero no le veo cómo aterrizarla. Por eso habría que analizar bien para ver si es necesario incluir algo en la ley de prevención del lavado de dinero y cómo, quién sería el sujeto obligado y qué sería lo que se reportaría, ¿no? Porque así me parece que queda muy imprecisa. Bien. Robert, creo que tenías un comentario, pregunta. Sí, antes de pasar al siguiente tema, que recuerdo que lo tenemos en la agenda, tenemos un comentario de Rubén Santillán. Las felicitaciones en principio y pregunta, ¿es necesario incorporar legalmente en México las tipologías o actividades vulnerables derivadas de la industria textil, farmacológica, cervecera? ¿Qué pasa con la cobertura convencional internacional? Bueno, pues es que de cualquier actividad podríamos sacar tipologías, ¿no? Entonces, sí. Recordemos que, por ejemplo, una muy importante y que es evidente también, a ver cómo se mueven las cosas ilícitas, cómo se mueven las armas, cómo se mueve, o sea, el transporte, y no es actividad vulnerable en México. Entonces, entendamos de que sí, el sector primario, por supuesto, o sea, con tanta área de oportunidad que hay ahí por parte de regulaciones. A ver, contador Rutilio, quería hacer una aportación. Nada más iba en el sentido de que en este tema, en la iniciativa de ley dice prestación de servicios de la federación, de los clubes. ¿Qué servicios prestan ellos? Realmente quien presta el servicio es el futbolista o el director técnico. Habrá que darle seguimiento. ¿Qué pasa con el bigotón? Que ya ven que lo traen ahí entre comillas. Entonces, ese es, diríamos, el enfoque, porque servicios que presten las federaciones o las sociedades de fútbol, lo veo muy a la ligera, nada más presentar por presentar, ¿no? Tienen sus cuotas, ¿no? Los servicios que le prestan a sus miembros, son parte de una asociación civil ellos. Qué interesante tema. La verdad que no es regular por regular. La intención de esto para todo el público es poner sobre la mesa todo lo que todos los temas que se analizan aquí en una comisión y que ya cuando va la propuesta, bueno, se van haciendo, pues, dijéramos, otras propuestas de mejora, revisión y, de hecho, la Comisión Nacional, donde Alex también es parte reina en este punto, tiene acercamientos, pues, con las autoridades para que hacerles estas áreas esas medidas de mejora, ¿no? Para todo lo que pudiera haber. Pues, Reina, la verdad que muy apasionante. Te dije, Alex, ¿cuánto tiempo tenemos? Mira, tú échale 30 minutos, porque nos vamos a echar realmente bastante tiempo. Ya nos vamos a hacer casi 2 horas de transmisión. Perdón, bueno, nosotros, ¿verdad? Pero aquí en redes sociales llevamos 1 hora y cuarto. Y Reina, falta todavía este tema importantísimo que nos vas a hablar y también va a dar mucho que hablar, por supuesto. Muy bien, gracias. Pues vamos a hacerlo ahora sí que práctico, lo más práctico que se pueda. Me va aquí a apoyar Alex con mis diapositivas para no no. Sí, Ajá, Alex me va a apoyar, sí. Reina, si me nombras como anfitrión para poder compartir la pantalla. Ya lo tienes, Alex. Allá. Sí, ya estás. Pues buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. Vamos a hablar del cibercrimen y es una palabrita que realmente yo creo que la hemos venido escuchando hace algunos años y a pesar de que sabemos que existe, de que en algunas empresas pues ya han ido tomando sus precauciones, México todavía se ha considerado como uno de los países más vulnerables. ¿Por qué? Porque de manera cultural, pues así somos, ¿no? Nos gusta ya un jueguito, una aplicación, vemos un correíto, vemos una propaganda y ya lo estamos abriendo, ya lo estamos revisando. Alex, si me ayudas con la primera diapositiva, vamos a empezar con el concepto del cibercrimen. Y aquí, digo, lo dejo para su lectura, pero a grosso modo sería el hecho de que se utiliza un medio informático, una computadora, para realizar cualquier acto criminal o delictivo. ¿Y por qué los empiezo a diferenciar? Porque realmente podríamos hablar de crímenes
de cibercrimen, de crimen informático, de delito informático, incluso el robo de Wi-Fi, que sería el más facilito de mencionar en este momento, pues sería así como que en la escala de crímenes, oye, también podemos llegar al robo de identidad, uso de esa identidad para un crimen mayor. Bueno, pues en esa escala, les dejo aquí nada más el concepto para que entendamos, pues ya, les comparto, a mí me tocó la época donde se llenaban las facturas a mano, pues obviamente empezar en los despachos y cuando te eras de los que más avanzados, pues ya te daban la computadora, ¿no? Y ahí, a lo que hemos llegado hoy, donde ya hablamos de bases de datos, de los problemas de acumulación en bases de datos, de servidores espejo, de no sé qué tanto. Entonces, pues en ese proceso también encontramos que empiezan a haber situaciones de delincuencia, ¿no? Si me ayudas con la que sigue, Alex. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí hablando de lo que ya comentamos, bueno, si lo que necesito para cometer el cibercrimen o ser una víctima de cibercrimen es que tengamos una relación con el internet de una computadora, pero ahí, pues entonces, ¿cómo podemos unir ese concepto a lo que nosotros estamos trabajando, que es la prevención del lavado de dinero? En la parte del proceso que vive un sujeto obligado, ya sea de sector financiero o sector no financiero, pues tenemos toda la acumulación de datos que nosotros estamos obligados a realizar. Desde el nombre hasta, bueno, ya traíamos ahí estados de cuenta, actas constitutivas, fotografías, la FIEL, y ustedes saben que hoy la FIEL también lleva pues otros datos, ya no solo es tu nombre, tu dirección, ya te toman los datos biométricos cuando estás ahí en el SAT, ¿no? Entonces, imagínense, vamos a hablar de un sujeto obligado que tiene todo ese cúmulo de datos. ¿Cuál es su obligación? Y esto, me estoy enfocando al sujeto obligado porque estamos nosotros en la comisión de PLD, pero realmente estaríamos hablando de cualquier empresa que acumula datos y pues tiene la obligación de resguardarlos. Además, aquí metemos la ley de privacidad y la ley que regula los datos en posesión de terceros. Entonces, todos esos datos hoy ya no los tenemos como en mi época, que los metíamos en sácale copia y otra copia, y entonces hacías a veces el archivo con el que trabajabas y la copia extra para que estuviera ahí guardadita, impecable, y cuando viniera alguna revisión o el del SAT, nos pudiera revisar perfectamente la carpetita, ¿no? Hoy no. Hoy lo tenemos todo en ese tipo de archivos. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de ciertas tipologías para el cibercrimen o el ciberdelito. Entre ellas tenemos las que nada más entran y dañan nuestros archivos, que sería lo menos realmente, porque en teoría deberíamos de tener nosotros ya tenemos prevención porque sabemos que eso puede suceder. Tenemos también el virus que lee nuestra información sin que nos demos cuenta. Tenemos el virus que secuestra la información, no les interesa nuestra información, nada más la secuestran, y ahí como experiencia personal les puedo decir, nosotros en una empresa con un área de informática, con un servidor personal en sitio, con el director de informática, el supervisor y sus auxiliares, me acuerdo mucho que cuando entrabas a ese lugar, tenían hasta una computadora ahí para ir analizando cuántos ataques teníamos en ese momento y que se defendiera, y los programas que le ponían. Bueno, eso pasó hace más o menos 4 años, 5 años, y tuvimos un ataque cibernético donde secuestraron nuestra información, y nosotros en ese entonces estábamos colaborando con una financiera, secuestran la información. Y lo que sucedió fue que obviamente secuestraron la información con la que estábamos usando, pero nosotros teníamos, por el servicio que teníamos de nuestro sistema para financieras, un servidor espejo en Canadá. Inmediatamente subió ese servidor, pero se revisó qué estaba pasando, cómo es que no se logró detectar. Secuestran la información. Y la decisión que se tomó en ese momento, y esa fue la estrategia del director de informática, es realizar el pago. Realmente el pago fue muy poquito, o sea, fue menos de 50,000 pesos. O sea, no, de verdad, para el nivel de datos que estábamos manejando, era nada. Bueno, se paga,
y a la semana siguiente vuelven a intentar el secuestro de la información. Obviamente, pues nosotros teníamos igual, de primera instancia nosotros teníamos nuestro servidor espejo en Canadá. Lo segundo es, pues tenemos los programas suficientes, era lo que se consideraba, para que se estuviera defendiendo el propio servidor. Ahí ya no se pagó, obviamente, dejaron de, ahora sí que restablecimos el sistema con lo que tenemos en espejo, bla, 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 pero bueno, tenemos este tipo de situaciones. Tenemos también el phishing, que sería cuando nos solicitan datos y aparentan ser proveedores de servicios o proveedores de servicios comerciales, de información, o incluso proveedores de servicios el típico que tienen ahorita en todas las redes sociales, que es el de quién serías en tu otra vida, o cómo serías si fueras hombre. Bueno, pues esos prohibidísimos, por favor, porque conozco muchas amigas y porque claro, les da risa. Ahorita en tiempos de pandemia, pues más que estamos en la casa y ahí andamos buscando qué hacer. No lo hagan. Primero, en el mejor de los casos, que fuera simplemente una acumulación de datos. Bueno, pues ustedes están ya llenando ciertos datos que alguien los va a utilizar y ustedes desde que entran y aceptan y comienzan el jueguito, pues ya están dando como una especie de autorización. Eso sería lo mejor. Y lo segundo es a dónde van a ir a terminar sus datos. Y entonces ahí vamos a ejemplificar qué sucede en un ciberataque cuando absorbo cierta cantidad de datos. Ya hablamos del secuestro, bueno, pagamos y no pasa nada, pero ¿qué pasa con aquellos datos que sí logran retirar de nuestra base de datos, copiar de nuestras computadoras personales? ¿En qué podrían ser utilizados? La semana pasada estuvimos en un gracias Alex, todavía seguimos en esta, ¿eh? La semana pasada estuvimos en una semana de cibercrimen y ahí hablaban mucho, pues obviamente de la protección, de los programas, de cómo ser investigadores, en fraude cibernético, pero al final de cuentas nos concentramos muchísimo en la parte de acumulación de la información, en la parte de creación, ellos le llaman de silos de datos y cómo debes armar, cómo los quieres seleccionar y todo eso, ¿no? Cuando llegamos a la parte de, oye, ¿y qué pasa cuando tu sistema de recolección de datos para PLD, cuando haces tu evaluación de riesgo con todo, o sea, todo lo programaste, todo queda precioso, pero ¿qué pasa con toda esa acumulación de información? Porque la hiciste tan súper efectiva que obviamente ya le hiciste el trabajo a quien se la roba. Se la llevan y ¿qué podría suceder? Bueno, pues podría suceder que alguien utilizando a ese nivel de hackeo, y aquí estoy hablando ya, vamos a empezar de los niveles más dramáticos, que alguien pudiera a través de mi cuenta hacer un envío o una aceptación de dinero. Aquí esto es muy grave. ¿Por qué? Porque al final de cuentas parecería que yo la estoy aceptando, o a lo mejor incluso que fuera por error, pero consiguió mi cuenta, sabe quién soy, sabe mi nombre, sabe mi tipo de movimientos, sabe que a lo mejor en el momento en que se reciba ese dinero, pues no me van a cuestionar, o si me cuestionara, no va a ser de manera inmediata porque tengo un perfil que puede permitir esas transacciones. Y de la misma sale el dinero. Entonces, a lo mejor yo no soy una persona tan apegada a mis cuentas, o a lo mejor como es una transacción que igual podría ser ya algo muy avanzado, donde estuviera más o menos monitoreado y sepan que en determinada fecha hay ciertos movimientos, incluirlos ahí. Y aquí, ¿de qué se trata? Pues alguien está lavando un activo monetario a través de mi nombre, con mis datos, con la protección de mi identidad. Esto sería un ejemplo para lo que sería un cibercrimen aterrizado en la parte de cómo lavar ese dinero. La otra podríamos tener el uso de correos. El uso de los correos cuando ya los tenemos registrados, cuando ya son correos conocidos, aceptados para transferir información, o incluso el uso de correos, aunque nada más lo estén agarrando como un banco de datos, y con esos correos vamos a elegir 100 y con esos vamos a hacer hoy el envío de la información. Vamos a hablar de lo más drástico que tenemos ahorita, pues es la pornografía, ¿no? De cualquier tipo, ya sea la pornografía en adultos o la pornografía infantil. Bueno, pues entonces sale
que mi cuenta de correo está transfiriendo cierto tipo de información y yo ni enterada, o porque muy probablemente no lo voy a poder ver, porque a lo mejor lo hacen en horas de la madrugada, porque a lo mejor lo hacen de tal manera que yo, al nivel que, digo, de manera personal estoy hablando, pues no me voy a dar cuenta. A lo mejor lo hacen, lo eliminan, lo borran y rapidísimo, yo ni enterada. Pero usaron mi cuenta de correos y cuando se empiece a monitorear eso, la cuenta de correo que va a estar de entrada en la fotografía, pues va a ser la mía, ¿no? También podemos hablar del uso de las direcciones. Si estoy llenando mis datos y en algún momento pues tuve que poner todo, ¿no? Mi dirección, mi número de casa, mi código postal, bla, bla, bla. Y también alguien puede utilizar esa dirección para hacer un envío. Como yo lo voy a rechazar, se va a ir al lugar, o sea, a la agencia privada o a la agencia pública de correos y ahí se va a quedar como pues, rechazado. Pero como la persona sabe, o sea, se conoce la trayectoria de lo que se tiene que seguir, la persona va a saber, ok, lleva tantos días se va a ser entregado, tantos días va a estar rechazado, tantos días lo van a resguardar como rechazado y listo, ahí estamos. Vamos con como ellos ya tienen todos mis datos, pues ya buscarán la manera de cómo acomodar que llegue la persona que parezca ser quien debió haber recibido el paquete y se equivocó y lo rechazaron y bueno, ya lo están recibiendo. Y ahí podría, llámese de cualquier paquete, pero al final de cuentas, si están utilizando la identidad de otra persona, pues obviamente es porque hay algo que no está legal en ese sentido, ¿no? Alex, ahora sí, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, aquí las recomendaciones a grosso modo que hemos determinado, digo, de la experiencia, de lo que hemos ido revisando en los paneles donde hemos podido escuchar información a nivel mundial, a nivel nacional, pues obviamente está la prevención. Yo no les voy a platicar de antivirus porque ya ahí es una elección de ustedes, de su área, de su asesor de informática. Estoy hablando, pero sí les puedo hablar de la experiencia. Los antivirus y los programas que vayan a proteger su computadora, porque el hecho de la prevención personal, de que yo no abra cualquier correo, de que yo identifique ya, vaya seleccionando desde mi bandeja de correo, que son correos que sé que en la vida podría yo estar recibiendo cosas así, los vamos eliminando sin abrirlos. Bueno, entonces ya es mi práctica de todos los días. Aparte, tengo que tener el programita que esté rechazando de manera automática todo lo que no debería de estar dentro de mi computadora. El respaldo, definitivamente, y eso parecería obvio, pero pues todavía hoy a veces nos encontramos con empresas que no cuentan con sus respaldos o respaldos actualizados. Y el simulacro de respaldo. Una de las cosas que a nosotros de verdad nos sirvió muchísimo es obviamente que en el momento que se secuestra nuestra información y nosotros dábamos servicio no solo en Mérida, sino a nivel nacional, pues obviamente entra el respaldo y se hace rapidísimo. Dejamos de funcionar creo que 2 horas, pero digo, a nivel de dejar de funcionar un día o a nivel, la verdad es que lo tomamos como suficientemente bueno en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que quizá no tomamos en cuenta el simulacro? Fue muy bueno porque todo salió muy bien, pero nosotros no habíamos hecho un simulacro. Entonces, de ahí, obviamente después comenzamos a hacer simulacros de qué tan rápido funciona nuestra base de datos en espejo para poder seguir operando, y definitivamente esa base de datos en espejo pues tiene que tener horarios que la información que se haya perdido y que definitivamente no se pueda recuperar, pues la tendremos que recuperar de otra manera, que siempre va a estar el archivo físico. El monitoreo pues es la revisión de los ataques detectados, lo que nos permitió en esa experiencia poder decir, no se preocupen, no vamos a pagar nada, sabemos cómo funciona esto, intentaron lo mismo, es eso, que inmediatamente cada vez que ellos en su análisis del día de cuántos ataques habían tenido, pues ya podían ellos determinar los que de por sí la máquina resolvió, los que ellos estaban resolviendo, pues eso servía siempre para mejorar, ¿no? El nivel de protección. Y la corrección, pues claro, porque si de todos modos, si estás viendo que con el mismo programa, con los mismos sistemas, con el mismo nivel de servidor que tienes, o con tu servidor en espejo de otro país, te llevó tiempo, no fue seguro, o lo que tú quieras, pues entonces sí, es actualizar o cambiar. De ahí,
les voy a comentar que en México tenemos donde quejarnos. Sí hay, esto se los vamos a compartir en redes, hay una comisión nacional de seguridad. Ellos proporcionan un Twitter y una cuenta de correo. En la aplicación, también tienen una aplicación y la denuncia incluso puede ser anónima. Te dan la opción de que puedas dejar tus datos o que puedas hacer una denuncia anónima y pues digo, por obvias razones, ¿no? A veces no queremos involucrarnos demasiado y ahí se escoge el tipo de delito. Esta comisión es una sección de la Policía Federal que tiene la Policía Cibernética que crea esta Comisión Nacional de Seguridad y entonces toda esta información se acumula ahí. Después de esto, de la comisión, pues pasa a la Policía Cibernética, se hace el análisis y de lo que resulte, pues también se pasa al Ministerio Público y pues ya ahí sigue el proceso que tenga que seguir, ¿no? Así que sí hay donde quejarse, sí hay, pero no nos podemos quejar si no hemos tenido las herramientas para determinar que hemos sido atacados a través de un ciberdelito. Les compartimos con mucho gusto esa información. Ha habido también campañas acerca de la concientización del cibercrimen, del ciberdelito acá en México. A nivel internacional, bueno, lo que nos dicen es que ahorita con la pandemia, pues definitivamente ha subido muchísimo. En cuanto a Gafi, información específica de cibercrimen, pues lo que han emitido es la guía para activos virtuales, que definitivamente pues estos llevan ahí el concepto de utilización, ¿no?, de medios electrónicos, pero no tengo una específica, una guía para decirles ya el cibercrimen está tipificado de tal manera, aquí en México tiene tantas regulaciones, en otros países, porque estamos avanzando, así como ellos, más bien estamos sufriendo el avance de la delincuencia a través del cibercrimen y nos hemos ido adaptando. Por mi parte, pues es todo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Y pues sobre todo la muy amplia recomendación de que nos protejamos. Como les decía, en la pandemia, sí es la última, pero bueno, ya me dio pena. México, el segundo país con más delincuencia, con más ciberataques. Yo creo que si nuestra cultura del seguro, voy a hablar del seguro personal, seguro de vida, seguro de retiro, seguro de lo que ustedes quieran, no es tan amplia como en otros países. Imagínense lo que nos cuesta luego estar pensando que tengo que estarle pagando el seguro a mi computadora y estar actualizando mis antivirus y todo. Y además eso es un costo. O sea, también estoy muy consciente de que cuando hablamos de todas las medidas de prevención, pues al ser preventivas no es tangible, no podemos sentir el beneficio que nos está dando. Pero, pues, como experiencia personal, después de haber salvado una cartera bastante cuantiosa de nuestros clientes, definitivamente valía la pena tener en esa empresa nuestra área desarrollada de informática. Ya cada empresa, pues, tendrá a la medida de sus posibilidades un consultor externo o un área interna desarrollada. Listo, Néstor. Pues muchas gracias, Brenda. No, la verdad que este tema del cibercrimen, todos estamos propensos en los ambientes de compliance que, digo, están como que de moda, pero en realidad siempre han estado y básicamente la prevención de riesgos, el resguardo de nuestra información es sustancialmente, dijéramos, valioso si lo vemos desde el punto de vista. Es que, a ver, ¿qué me pueden robar? A ver, bueno, si eres un laboratorio de análisis clínicos, imagínate, nada más que te pueden robar, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Ha pasado aquí en nuestro entorno y me parece que la palabra es ransomware, ¿no? El término técnico, ransomware. Tu audio, Perdón, el ransomware es el que te secuestra la información y te va a pedir algo a cambio. Aquí hablamos de dinero, pero en otros países donde tienen nivel de terrorismo te pueden pedir la liberación de algún criminal que tengan ahí, ¿no? Está hablando de Irlanda, del terrorismo que sufrió Madrid, del terrorismo que hay en Medio Oriente. O sea, aquí nosotros lo reconocemos porque nos van a pedir siempre dinero, pero en otros países tienen otras situaciones. Excelente. Bueno, y la idea es ambientarnos, ¿no? De todo esto, lo que es el cumplimiento en general. Pues señores, ¿no tenemos alguna pregunta, Robert, por ahí? Pregunta acá, dice Roque Gamboa. Reina, en todo momento nos hablan de los bancos para pedir datos.
entiendo que debe haber un espacio, una coma, un punto. Debe ser investigado, dice el doctor Carlos Enrique Pacheco Coello. Definitivamente, yo les recomiendo que llamadas telefónicas, nada. Va a ser muy difícil y de hecho ya hay estrategias donde te ponen incluso la grabación del banco. Te están hablando con la grabación del banco del que tú quieras, o sea, de fondo. Y las gentes que están ahí hablando, no contesten nada por teléfono. Yo sé que ahorita con pandemia va a ser más difícil que vayamos a la institución financiera, pero es más fácil que ustedes, normalmente ya todos traemos algún ejecutivo que nos ha atendido, que nos da su teléfono, o los números oficiales de la institución financiera y ellos los van a direccionar. Hoy es muy difícil a través de una llamada telefónica asegurarnos que la persona, luego hay chicas súper amables, pero realmente pues están descargando toda tu información. Mi recomendación hoy que todavía no tenemos la manera de detectar rápidamente si es real o no la llamada es, muchas gracias, lo reviso en mi sucursal. Listo, realmente. Pues muy bien, Reina. Amigos. En redes sociales tenemos felicitaciones y agradecimientos y es únicamente en ese sentido. Pues qué amables a todos los que, Ivonne, todos los que están conectados. La verdad, me gustaría que activaran sus cámaras para que las personas de nuestros colegios los ubiquen y puedan recurrir a ustedes en tema de las consultas de materia de lavado de dinero que estamos haciendo. Invitarlos, señores, aquí en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tenemos una certificación que justamente propone dar las herramientas básicas. Bueno, no darla, la certificación. Es medir que el profesional tenga los aspectos básicos en esos temas de prevención de cumplimiento de lavado de dinero. Para ello se están realizando cursos a nivel nacional por parte de la Comisión Nacional. Evidentemente, como región también traeríamos a través del vínculo nacional o desarrollado propiamente por los colegios locales o nosotros como comisión regional, coadyuvar para que las personas puedan, sobre todo el profesional de la contaduría pública pueda llegar a esta certificación, que no es solo para el contador, hay que decirlo, es una certificación para cualquier profesional que tenga experiencia o interés en el tema de lavado de dinero, distinta a la certificación en el tema de bancario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se está buscando que esto, a través de los trabajos nacionales que encabeza Henry Faux-Bock, nuestro presidente nacional, y Alejandra Vallejo, que es la vicepresidente, se vayan en un momento dado a reconocer por parte de alguna autoridad, ¿verdad? Ya ayer miramos algunos convenios que está haciendo con el gremio empresarial, la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros ya tenemos un convenio firmado también de hace algunos 2 meses, por ahí más o menos. Y al final del día lo que se busca es, dijéramos, hacer patria de la cultura del cumplimiento, promover el cumplimiento espontáneo y todo pues todo lo que involucra la prevención del lavado de dinero. ¿Es bueno que haya un régimen de prevención del lavado de dinero? Pregunto. ¿Es bueno que haya un régimen regulatorio que lo voy a poner con esas letras, pareciera un lastre para los negocios, tener más controles? Pero la pregunta es, a ver, amigos, solo para terminar ya, una breve reflexión. ¿Es bueno tener este régimen de prevención del lavado de dinero? Yo digo que sí porque debemos de contribuir para proteger la economía, para no convertirnos en cómplices del delito o de alguna forma contribuir a que los delitos vayan siendo cada vez menos. Gracias. Ivonne, claro. Coincido con segundo Rutilio, sin embargo, creo que sí es muy importante que las medidas que se tomen para la prevención del lavado de dinero tampoco le impliquen tanto costo a los negocios, porque la economía ahorita se está viendo muy, muy complicada para poder subsistir. Entonces, no quiero decir con esto que abonemos a la economía nada más en el hecho de decir, bueno, que cada quien compre y pague como pueda, ¿no? Pero sí buscar maneras en que la empresa pueda cumplir sin que sea oneroso para ella o que la autoridad dé ciertas facilidades para el cumplimiento oportuno, pero que no sea tan complejo como de alguna manera hasta hoy está haciendo, y por eso es que algunos no cumplen como debieran. Gracias, Ivonne. Alex, Mario, Giancarlo.
Sí, aquí nada más, como bien comenta la contadora Ivonne, la idea es también, pues si bien es contribuir en su momento a la reducción, en este caso, de la delincuencia y del crimen y el lavado de dinero, pero, o sea, también disminuir o hacer medidas que al final de cuentas no sean tan costosos para los empresarios, ¿no? Porque realmente muchos de los empresarios o empresas, en este caso, no invierten en esta situación, en las políticas o las medidas, por el alto costo al final de cuentas que representa, ¿no? Entonces, y otra, a veces también no contribuyen al final de cuentas en la capacitación de las personas que en este caso son los encargados de presentar sus avisos y toda la regulación en este caso en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, por los altos, en este caso, como comento, de los altos costos, ¿no? Entonces, la idea es contribuir al final de cuentas a combatir el lavado de dinero, pero también, pues, buscar la manera de disminuir el gasto que representa para las entidades, ¿no? Claro. Sí, Valdría la me pena. parece que así como es importante que haya un régimen de prevención del lavado de dinero y que se cumpla con él, también es importante que la gente, los contribuyentes en general, cumplan con sus obligaciones fiscales, porque de esa manera nunca van a ser cuestionados o investigados de que probablemente sus recursos sean ilícitos, ¿no? Entonces, digo, esto lo comento porque estamos ante contadores principalmente, y en ellos está la responsabilidad de que los contribuyentes tengan siempre el origen lícito de sus recursos acreditados, y que estas medidas de prevención del lavado de dinero no en algún momento lleguen a jugar en contra de ellos, ¿no? Entonces, así como cumplir con el régimen, también cuidar nuestros recursos que siempre sean lícitos. Valdría la pena recordar ese riesgo reputacional implícito en el lavado de dinero. Aquellas empresas que se ven tachadas por las consecuencias de que fueron utilizadas por los lavadores de dinero, tendrán que cargar con eso durante muchos años. Entonces, aquellos empresarios que están cumpliendo, que están gastando recursos, pero finalmente es una inversión que están invirtiendo para prevenir, pues están fortaleciendo también su imagen hacia la sociedad y hacia sus clientes y proveedores. Pues bien, y si no hay un comentario más, ¿sí? Nada más así como cerrando, en un país de Medio Oriente, la semana pasada, hace como 10 días, autoriza la Corte congelar las cuentas que se detecten que sirven para pagar la compensación por actos terroristas. Entonces, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aunque nosotros muy afortunadamente no hemos llegado a esos niveles, al final de cuentas van a hablar de un cambio de nivel de vida. Hoy no lo vemos porque nos cuesta a todos, a los especialistas les cuesta en capacitación y a los sujetos obligados en pagar el servicio. Pero definitivamente si nos comparamos con la calidad de vida de países que tienen menor corrupción y por ende menor tendencia a lavar dinero, pues yo creo que ahí deberíamos de vernos, ¿no? Ese debería ser nuestro objetivo. No hay por qué no vivir así, entonces, pero cuesta trabajo. Hay que tener paciencia. Para terminar, señores del público, ¿estás seguro que alguna vez no has participado en algo que tenga que ver con lavado de dinero? Yo creo que ni yo, y particularmente yo no estoy seguro, tanto de haber, y no voluntariamente, por supuesto, ¿verdad? Involuntariamente haber participado. Yo creo que el ambiente está propicio para eso en una economía como la de México. Es labor de todos coadyuvar para la prevención, para la seguridad nacional, la economía nacional y el tema bancario. Ya vimos que es muy vulnerable. Y bueno, al final del día implica controles. La tecnología puede ser una solución. Gabriel López, del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, presidente en estos momentos de esta comisión que honrosamente mis amigos aquí presentes conforman también. Reina Cruz de Yucatán, Mario Lara de Veracruz, Giancarlo Díaz de Tabasco, Roberto Cárdenas de Chiapanecos, Ivonne Gamboa de Yucatán, Agustina de la Cruz de Campeche, Ramón González de Oaxaca, Elba Solórzano también de Chiapanecos, pero en la parte costa, prácticamente frontera México con Guatemala, Segundo Rutilio de Chiapanecos, Alejandro Ponce de Puebla, bueno, y
Por ahí está Alberto Guillén, que finalmente se sumó, casi de incógnito, de San Cristóbal de las Casas, e invitamos a todos a que se sumen a los colegios para que esta labor sea cada vez más fuerte y cada vez mejor organizada también por parte de la Contaduría Pública. Muchas gracias, voy a terminar la sesión, voy a tomar la foto del recuerdo como es clásico ya en estos ambientes sociales, de redes sociales, y bueno, por favor sonrían que esto es para el Facebook. Bueno, muchas gracias, atentos para la próxima transmisión abierta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de la región centro istmo peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Gusto en verlos. Saludos a todos. Abrazos.